Hola niños y niñas de sexto básico, bienvenidos a nuestra siguiente clase grabada. Espero que se encuentren muy bien, que estén junto a sus familias, cuidándose y también desarrollando el trabajo escolar dentro de lo posible. En esta oportunidad, el tema de nuestra clase va a ser el artículo informativo. Por lo tanto, vamos a colocar atención a las imágenes que vamos a ir trabajando, presentando y también a la información que vamos a ir transmitiendo. Primero, nos planteamos el objetivo de nuestra clase. El objetivo para esta clase es identificar las características y estructuras del artículo informativo. Veamos entonces cómo es y qué es un artículo informativo. El artículo informativo es un texto no literario. ¿Por qué decimos que es un texto no literario? Decimos que es un texto no literario porque su autor, su emisor, no transforma la realidad, como ocurre en los textos literarios, ¿ya? En un texto no literario, el autor transmite, entrega información sin modificarla, es decir, entrega parte o transmite parte de la realidad, tal cual es. Por otra parte, tenemos que entender que el artículo informativo tiene como objetivo o propósito, como su nombre lo señala, informar. Informar sobre un tema de interés, ¿ya?, para la comunidad. Entregar información sobre un tema. Vamos a ver ahora cuál es la estructura, es decir, cómo se organiza un texto o artículo informativo. En primer lugar, vamos a tener un título. El artículo informativo generalmente tiene como título una pregunta que despierta el interés en el lector. Entonces, cuando nosotros leemos ese título, nos da, ¿cierto?, ganas de continuar su lectura, de saber de qué se trata el texto, y por eso debe ser breve, pero que despierte el interés, que ocasione, ¿cierto?, curiosidad en el lector. El título debe ser breve. También es otra característica importante de esta parte del artículo informativo. Luego vamos a tener un párrafo breve en que el autor presenta el tema que va a desarrollar posteriormente. A esa parte de la estructura del artículo informativo la llamamos introducción. Como ya tenemos presentado el tema, vamos entonces al desarrollo del artículo informativo. En el desarrollo del artículo informativo se entrega la información detallada, de manera que se pueden presentar ejemplos, datos, ¿ya? Y también se estructura de una manera a través de párrafos, ¿ya? Y una forma de ordenar la información es también, lo vamos a ver más adelante, con subtítulos. Entonces, en el desarrollo es donde se explaya el autor, el emisor del texto, en el tema que trata este artículo informativo. Y finalmente vamos a tener un párrafo llamado cierre, donde el autor, el emisor del artículo informativo, hace un resumen, una síntesis del tema, o bien una conclusión de lo que ha expuesto a través de este artículo informativo. Pero no solamente tenemos esos elementos que hemos mencionado en la estructura del artículo informativo.
Un artículo informativo también puede tener elementos llamados paratextuales, es decir, que están junto al texto escrito. Estos apoyan y facilitan la comprensión de la información que se transmite en el artículo. ¿Cuáles son estos elementos paratextuales? Podemos encontrar fotografías, ilustraciones, gráficos, también infografías, y lo que hacen estos elementos es ilustrar visualmente la información que entrega el artículo, o también pueden complementarla. Estos elementos paratextuales, ¿ya?, lo que hacen es despertar el interés del lector. Así vamos a seguir leyendo este artículo informativo. Y como lo decíamos anteriormente, otro elemento paratextual, ¿ya?, que sirve a la comprensión de la información que se transmite en él, son los títulos y subtítulos, a través de los cuales se destacan, ¿cierto?, por el tamaño, el tipo de letra, y organiza la información por temas y subtemas en la parte central o desarrollo del artículo informativo. Veamos este ejemplo. Miren con atención la imagen. Acá tenemos un breve artículo informativo y podemos reconocer su estructura. En primer lugar, la flecha nos indica allí cuál es el título. Se fijan que aparece una pregunta, como lo decíamos al comienzo. El artículo informativo suele presentar como título una pregunta que despierte el interés del lector. En este caso, ¿cuál es el origen del chocolate? A continuación, vamos a encontrar parte, ¿cierto?, del desarrollo del artículo informativo que está indicando la flecha. Allí tenemos un subtítulo, que era un elemento paratextual, que nos permite organizar la información. Y tenemos acá otro elemento, ¿cierto?, paratextual, que son las imágenes, los gráficos, los datos. Entonces acá podemos distinguir cuál es su estructura, la estructura del artículo informativo, su título, su introducción, el desarrollo organizado, ¿cierto?, a través de subtítulos, y también con sus elementos paratextuales como fotografías, imágenes, gráficos, como tenemos acá en este ejemplo. Dijimos que el artículo informativo, como su nombre lo indica, es un texto cuyo propósito es informar. Pero nosotros también sabemos que hay otros textos informativos, como por ejemplo la noticia y también el reportaje. Nosotros hemos visto en años anteriores la noticia y la diferenciamos del artículo informativo, en primer lugar, por su estructura, luego por su extensión. Normalmente el texto informativo, llamado artículo informativo, es más extenso que una noticia. Y también conocemos el reportaje. El reportaje también es de mayor extensión que la noticia. Entonces, lo que hemos visto es el artículo informativo como uno de los textos informativos, es decir, cuyo propósito es informar al lector, entregar información sobre un tema en particular. También son textos informativos la noticia y el reportaje. En clases siguientes vamos a profundizar en el reportaje, ya que la noticia la hemos trabajado en años anteriores. No nos olvidemos entonces, ¿ya?, de que en esta clase hemos trabajado las características y estructuras del artículo informativo. En la última guía subida a la plataforma, ustedes leyeron un artículo informativo que tenía relación
con la matemática, ¿cierto?, presente en la naturaleza. Ahora yo los invito a que cuando vean algún video, ¿cierto?, en la plataforma YouTube del liceo, le den like para que podamos seguir subiendo estos recursos que les facilitan a ustedes el aprendizaje. Así que no lo olviden, like a los videos, a las cápsulas informativas. Espero que sigan trabajando y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.